pero estamos bien, vamos bien. Nos quedan 3 unidades. Yo pensé Y que eran quedan 4. 7 semanas quedan. Y bueno, fíjate, 7 semanas y nos quedan 3 unidades, con la de hoy 4. Pan comido. Han comido, no es... Bueno, pero 7 unidades, pero no son 7 trabajos, ¿o sí? Y yo, vos viste que tengo que algo de maldad tengo que colocar. Si no, Perdón, no soy pero- mal. Si no, no sería yo. 14 trabajos. 7 Pero es que es unidades, todo trabajo 14 para usted, trabajos. profesora, después. ¿Ah? Pero yo la he hecho fácil. Lo que vienen son más que nada Profe. cuestiones teóricas para ir teniendo en cuenta. Sí, Karina. No, que son 7 unidades y 14 trabajos, y siempre vamos a hacer el trabajo más la presentación. Bueno, pero Y también con esta ustedes onda qué que te quieren. agarró este año del BIS, ¿cómo era? No, la síntesis, la no sé qué. Así Pero que vos sabés que la síntesis te ayuda mucho porque los obliga a leer. Pero cada Y vez es la son más única- cortitas. Y es la única manera de que pueda incorporar conocimiento nuevo y saber. Sí. Y buscar, si no, no puedo incorporar, si no les hago hacer una síntesis, no leen. salvo los trabajos estos de relacionar todo el tiempo, que bueno, en el 2 había, digamos, era todo relacionar con la lectura también, así que ahí... Pero tengo que tener esas herramientas. Tengo que incorporarlas. Tengo que irlas viendo. Cómo se van haciendo. Bueno, somos 49, vamos a empezar la clase. Ya después, si se incorporan más, vamos a hablar del conversatorio que vamos a hacer, como para ir definiendo fechas y temas y todo lo demás, a los que estén interesados. Ahora son 16 los interesados. Que yo con 2 igual lo hago al conversatorio. Pues se me ocurrió y fue una locura y me parece interesante como para empezar a trabajar un poquito más desde lo que es la administración dentro de la universidad, y me parece que es una buena manera de empezar a hablar y que no solamente hablen los de Profe, siempre. le hago una consulta. Para anotarse a la charla esa que vamos a tener, ¿dónde es? Estoy perdida. Mirá, estaba Ricardo, había armado Ricardo un formulario para las inscripciones, estaba en el grupo del WhatsApp. Ok, gracias. Fíjate porque ahí estaba. Sí, desde Hola. ya les aviso. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, les aviso que no lo vamos a hacer a las 9 de la noche. Será tipo 7, 8, pero no a las 9. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ricardo, ¿cómo les va? Hola, Ricardo. Sí, lo del formulario, ya lo voy a pasar de nuevo el enlace en el grupo para que se acuerden. Y los horarios eran sugeridos, y hay una opción más abajo que dice nuevo o otro horario. Ustedes sugieren también los horarios, no elijan exclusivamente los que están ahí. Igual que los temas, también pueden sugerir temas dentro Sí. Sí, esto estaba Sí. De todos modos, Ariel no va a zafar. El Aparentemente, tema de los tips de la oratoria nos va a venir bien a todos. Así que... Ahí estuve armando algo. Buenísimo. Bien, Ariel. Un PowerPoint. Sí, nos va a ayudar bastante a todos el tema de los tips y todo eso. Bueno, comenzamos con la unidad 4. Quiero saber si tienen alguna duda, si muchos no han trabajado, pero bueno, a ver si tienen dudas, algo para resolver. Sí. Yo envié una consulta. Te la El tema fue contesté. así. Claro, pero me pareció como que no se había entendido. Porque el tema era así, trasladé el cuadro, la parte de abajo me queda como unificado. Quería saber si iba así unificado o si iba separado. Como unificado, separado, no entiendo. De hecho, le hice una captura de pantalla. Sí, está la De la captura. parte de actividades. En Sí. actividades y con las 2 columnas centrales. Sí, Cuando lo que trasladé, ahí tienen que completar.
Claro, pero completar unificado o completar separadas las... Y los lo ítems. que te falta en cada uno de los ítems. Tenés el resumen narrativo, el indicador, la meta, la fuente de verificación y los supuestos. Entonces, la idea es que completen la parte que te falta. En objetivos faltarían 2 objetivos, después te falta, o sea, tienen que completar el cuadro. No. Sí, o sea, sobre todo fue por eso, porque trasladé tal cual la información y me quedaban unificadas las columnas del medio. Entonces, porque no las debo haber dividido. esa era la consulta. No. Listo, pero separamos todo. Claro, eso tiene Perfecto. que ver, se me tiene que haber chispoteado. No, está bien, pero era eso Lo pasas a un Excel y te lo separa. Claro, lo pasan en un Excel y lo separan. Perfecto. Sí, sí, lo separan en un Excel. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? No, Bueno. por ahora no. Bueno, no tienen dudas porque no han leído. Sí, yo leí todo, me pero... imagino que mi compañero de coequiper de la próxima materia los tiene locos con epistemología, con el tema de la redacción de objetivos, el tema de lo que son las hipótesis, el tema de los marcos teóricos. Entonces, le están dedicando tiempo a la metodología, que me parece fantástico, porque de ahí pueden traspolar algunas cuestiones después para el tema del diseño del proyecto. Así que yo sé que metodología es compleja, sé que también tengo que incorporar todo esto nuevo, entonces, pero no nos dejemos estar, porque va a llegar, y yo les aviso, terminamos en noviembre y terminamos en noviembre. Porque si no, yo voy a terminar con camisa de fuerza en un hospital psiquiátrico que se llama El Sauce acá. Entonces yo voy a terminar con camisa de fuerza. El sauce eléctrico tendría que ser, el sauce eléctrico tendría que ser. No, se llama, el hospital público hay 2, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero el más conocido es El Sauce. O sea, uno dice que cuando está loco acá, termina en El Sauce. Entonces, así voy a terminar yo este año en El Sauce, internada, y después, bueno, no sé, Marquitos me irá a llevar los cigarrillos una vez a la semana, porque voy a Carlos terminar... Pereira, creo que es el otro. El Carlos Pereira, claro. Sí, cualquiera de los dos voy a terminar. En el Carlos Pereira o en El Sauce. Entonces me van a tener que llevar la gente Lleva de los Mendoza, cigarrillos y cosas para corregir. los cigarrillos. No, porque no voy a poder corregir, no te permiten hacer nada, tenés que entrar otra vez a tus cabales. Ese es el tema. Imagínense, después de este año, entrar en los cabales va a ser complicado. Bueno, de última, profe, vea cuál tiene mejor cobertura, la obra social. Así. También, tendría que ver cuáles. De última, irme a alguno de los privados, esos que tienen cosas así, que te hacen otro tipo de terapia. Pero si no, me van a tener que llevar la gente de Mendoza los cigarrillos, Igual cambió, le aviso por la duda, en salud mental cambió y la idea es que no haya nadie internado, así que no va a tener esa suerte, me parece. No, ¿vos te parece? Acá hay unas clínicas muy buenas que tienen parquecitos, arbolitos, los pajaritos que cantan. Y acá tenemos el Centro de Vida Sana de Puiggar y del hospital. Bueno, estuve. Hace muchos años estuve internada. Hace muchos años estuve internada en Puiggar y fue un regalo que me hizo mi papá. 15 días. Fue fantástico. No, gracias a ellos, fíjense ustedes, gracias a ellos yo llevo ya 20 años tomando todo amargo. Y me quedaron algunos tips, ¿no? Que no los hago todo el tiempo, pero bueno, cuando me acuerdo algunas cosas hago. Pero no, era fantástico.
¿sabes qué? Entrabas así, vos decías, bueno, vamos a hacer unos masajitos, ¿no? Es fantástico. Sí, fue un regalo que me hizo mi papá hace millones de años, para que bajara de peso. Y así me mantuve un montón, me mantuve todo ese tiempo, o sea, muchos años con el mismo peso que bajé ahí. No. No, porque te dan algunos tips. Obviamente que las reuniones, esto con los curas, con los que ellos tienen, no, nunca fui, pero... Es adventista, ¿no? Centro Adventista. Adventista, yo tenía un chico que trabajaba conmigo, un coordinador médico de terapia que era adventista y bueno, y tenía mucha relación con el centro. Es maravilloso, dicen que. Es fantástico, es fantástico. Sí, si vos hagacés alguna de las cosas y las seguís, no tenés ningún tipo de inconveniente. El tema es de que no tenés quien te esté molestando todo el tiempo para hacerlo. Pero algunas cosas son interesantes. Fue la primera vez y la única vez que dejé 15 días de fumar, por ejemplo. Ah, bárbaro, sí. No te venden cigarrillos ahí, así. No, en el pueblo no tenés nada, no tenés carne, no tenés... Tenés que ir a la estación de servicio de la ruta. Disculpen la ignorancia. Disculpen la ignorancia. ¿Cómo se llama y a dónde se encuentra el lugar? Centro Adventista del Plata. Es en un lugar que está cerca de Paraná que se llama Fuigari. Es un pueblo netamente adventista. Ahí estuvo, por ejemplo, Maradona con el tema de la rehabilitación. En uno de cuando estuvo en su momento. Y además muchos de los políticos, como les queda muy cerca de Buenos Aires, hacen mucho porque trabajan de todo. Te trabajan el tema para dejar de fumar, para bajar de peso, el estrés. Manejan varias cuestiones y tenés terapias que tienen resonando, eso sí. Ah, fantástico, ya me saco el turno yo. Sí, pero es carísima. Bueno, bien, para viaje egresado. Pero está bueno porque tenés pileta de invierno, tenés pileta de verano, tenés caminatas, bicicleta, actividades, te hacen masajitos, todo. Es alucinante el lugar. ¿Se permite el consumo de Fernet con coca ahí o no? No porque no son abstemios. No, entonces cambiemos de lugar, otro destino. No, alcohol nada. González, usted también. La Son pregunta, abstemios. González. No, mirale la cara a Álvaro y a César con una cara como diciendo, dejen de hablar estas cosas y empecemos con las clases, no divaguemos. Bueno, vamos a empezar, así cambiamos las caras. Está buena la lectura, profesor Ariel, sobre el tema de la oratoria para ver la cara de las personas. La lectura. Sí. La lectura, sí, textual dentro de la oratoria es fundamental. Hay gente que tiene naturalmente su forma de expresarse y hablar y gesticular, pero uno que por ahí se dio cuenta haciendo el curso de que no tiene esa... Es importante, ya les voy a tirar los tips. Sí, es importante leer, por eso es bueno verles las caras por ahí. Bueno, unidad 4, viendo que no hay... nada que preguntar, voy a compartir. Andaba buscando porque me habían enseñado que con el Zoom podíamos ponerle otras partes de atrás de las pantallas, todo. Estaba buscando, pero no la tengo yo esa posibilidad. De cambiar las figuras. Estuve en una reunión donde los profesores estaban con paisajes de mar. Sí. Estaba buenísimo. Lindo. Sí. Y ahora que no sé si vamos a tener mar este año. Bueno. Unidad 4. Vieron que hemos empezado primero, en general, para ver cómo se arman los proyectos. Después empezamos a trabajar que a partir de objetivos y detectar los problemas, esto los teníamos que armar en objetivos y en problemas para determinar las causas y los efectos. Y la unidad 3 es el armado del proyecto.
Nosotros cuando terminamos de armar los proyectos y lo otro que les comentaba en las clases anteriores era de que, por ejemplo, una de las cosas importantes es ir haciendo controles de los proyectos que hagamos, no solamente de proyectos que tengan que ver con determinar una situación concreta de un bien o de un servicio, sino también en los proyectos de investigación. Siempre es bueno ir controlando y haciendo pequeñas evaluaciones de los proyectos, porque si no, cuando los organismos o cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, en los trabajos de investigación son de 2 años, y en estos trabajos de investigación de 2 años, a la mitad del año, yo tengo que hacer un informe. Normalmente hay pequeñas reuniones, pero no se dejan cosas por sentadas. Entonces, todos los docentes, al momento de hacer el informe de avance, que se llaman los proyectos de investigación, están una semana, 10 días, todo el equipo de investigación, como loco, armando los informes de avance, tratando de ir viendo qué es lo que se ha ido haciendo, cómo se hizo, o sea, por qué no se lleva un registro. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que hay que ir evaluando, hay que ir haciendo pequeños controles de lo que vamos realizando. Estos controles, ¿qué es lo que vamos a ver fundamentalmente? Vamos a trabajar sobre lo que son, qué es lo que tengo que controlar, o sea, no voy a controlar todo el proyecto puntito por puntito de lo que me voy a plantear en el proyecto, sino a ver qué cosas son importantes controlar. Generalmente las actividades es una de las cosas que se controla para ver si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre control y evaluación? Hay que presentar, vamos a trabajar sobre distintos tipos de control, quiénes pueden ejercer controles, qué tipos de controles podemos tener, cómo los podemos llevar a cabo, cómo hacer o cómo armar un sistema de control. Y vamos a terminar con la presentación de lo que se llaman los informes, que son distintos tipos de informes de avance. El control de gestión de un proyecto me va a determinar la importancia, como en todas las unidades. Vamos a empezar con un pequeño videíto que me hace toda una introducción al tema del control. Esperen que me olvidé de poner que el compartir va con audio. Me olvido esa parte, perdón. Dejo de compartir pantalla, compartir el sonido. Ahí está. Bueno. Bueno, estamos... Bienvenidos a mi canal Gerencia de Proyectos y Coaching. Sí, se escucha y se ve. Hoy vamos a ver dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Como les dije en pasados videos, el plan para la dirección del proyecto nos da una ruta para poder continuar con la ejecución del proyecto. Es por eso que dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo. Esto quiere decir que ya estamos metidos dentro del proceso mismo de la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes, de lo que era el acta de constitución y lo que era el plan para la dirección del proyecto. Las actividades que se abarcan en la ejecución del proyecto son, entre otras, Se salió el video. realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto, Claudia no se ve ni se escucha. Buenas tardes.
Tiene desactivado el micrófono, profe. A ver. Espérenme un segundito. Esto hace parte ¿Lo ven? de los videos de los procesos para la dirección del proyecto compilados en una lista de reproducción en mi canal. Monitorar y controlar el trabajo del proyecto es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Tengamos en cuenta que el plan de la dirección del proyecto hace parte de esta misma lista de reproducción en un video anterior, el cual ustedes pueden consultar y darse una idea de la importancia que tiene el planificar un proceso o un proyecto ya determinado. ¿Qué permite dar seguimiento o monitoreo? El monitoreo es un aspecto que se realiza a lo largo de todo el proyecto. Consiste en recopilar, medir, distribuir la información relativa al desempeño y en evaluar las mediciones y las tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. Supremamente importante siempre estar midiendo, monitoreando todo el proceso, porque eso me va a permitir detectar las desviaciones y con eso nosotros podemos ir ajustándonos al plan que teníamos trazado desde el principio del proceso. Entonces, entre otros, ¿qué permite el monitoreo y el control? Pues comparar el desempeño versus el plan para la dirección del proyecto. Entonces ahí nos damos cuenta de las desviaciones. Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva. Entonces sí, ya ahí podemos saber si, hombre, aquí aplicamos una acción preventiva porque esto es lo que consideramos, o una acción correctiva porque esto es lo que determinamos en algún momento. También podemos identificar los nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes. Todo el tiempo hay que estar en función de detectar riesgos, porque a los proyectos todo el tiempo lo amenazan el fracaso. Entonces, como queremos es tener un proyecto de éxito, al identificar los enemigos, que en este caso son los riesgos, lo que hacemos es mitigarlos o evitarlos o explotarlos. Va a depender mucho de qué tipo de riesgo es, eso lo veremos en un video futuro. Mantener una base de información precisa y oportuna relativa al producto. Proporcionar información para el informe de estado, el avance y los pronósticos. Importante es siempre tener ese informe de estado que debe tener una frecuencia muy apropiada de acuerdo a la magnitud del proyecto y alimentar ese informe de estado con este monitoreo. Proporcionar pronósticos para actualizar la información del costo y del cronograma. Monitorear la implementación de los cambios aprobados. Informar el avance y su estado a la dirección del programa. Ahora vamos a ver un mapa de entradas y salidas. En entradas del mapa para monitorear y controlar el trabajo del proyecto, pues tenemos el plan para la dirección del proyecto, ya mencionado anteriormente. Pronósticos del cronograma, importante tener esa proyección. Pronósticos de los costos, también. Cronograma, costos, recuerden, haciendo parte de la trilogía para llegar al éxito del proyecto junto con la calidad. Cambios validados. Información del desempeño del trabajo. Factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, ¿cierto? Vamos a manejar las herramientas y técnicas que se alimentan por las entradas y se van a procesar por medio de un juicio de expertos, personas con alta experiencia, técnicas analíticas, sistemas de información, reuniones. Estas herramientas y técnicas procesan las entradas y me dan como resultado las siguientes salidas. Solicitudes de cambio, informes del desempeño, nos están dando todo el tiempo el análisis de la estadística del proceso, si vamos bien o vamos mal. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto,
si corresponde y de acuerdo a unas solicitudes de cambio y actualizaciones de los documentos. Ahora, como algo complementario a este video, les voy a mostrar un formato de cómo monitorear y controlar el trabajo del proyecto para, en este caso, un viaje a Europa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en este proceso? Recuerde que este canal lo que busca es manejar proyectos de cualquier índole. No tienen que ser solamente de construcción o proyectos de ingeniería. También podemos hacer un plan o un proyecto para un viaje, en este caso a Europa. Aquí es donde está la estrategia. O sea, si tú vas para Europa, pues debes de tener monitoreadas cuáles son tus indicadores, planificarlos, tener metas y seguirlos, monitorearlos y controlarlos. Entonces, yo tengo como ejemplo esto, indicadores del informe de desempeño del trabajo ejecutado versus el planeado. Un indicador puede ser el costo de los tiquetes aéreos o tren. Entonces, el planeado, por ejemplo, para Bogotá-Madrid es de $800, pero el ejecutado fue de 900. Ahí hubo un sobrecosto. Ya lo identifiqué. En Madrid-París puede ser de 30 y realmente me ejecuté 25. El planeado entre París y Venecia fueron $100, pero el ejecutado fueron 90, o sea que me ahorré $10. Esto se hace para cualquier ruta. El valor total de los tiquetes entre aéreos y de tren planificado es de $2.370 y el realmente gastado es de $2.385 con un sobrecosto de $15. Entonces, lo planificado se desvió de lo realmente ejecutado para un indicador de costos en $15. Ahorita hay que revisar qué vamos a hacer con esas decisiones, hay que tomarlas en un comité de cambios, hacerle un informe de desempeño a ese sobrecosto. Lo mismo puede ser con los hoteles, los costos de los hoteles. Por ejemplo, un hospedaje en Madrid pudo haber costado pudo haber planeado $200, pero realmente me costó $150, me ahorré unos $50. Lo mismo en París, lo mismo en Venecia. Tenemos siempre unas diferencias entre lo planificado y lo realmente ejecutado, porque posiblemente haya encontrado una promoción cuando lo planificó con mucha anticipación y luego cambiaron los precios para mejorar o que hubo un sobrecosto. Lo mismo pasa con Costa Azul, Barcelona. Entonces, en el análisis final, el valor total de los hoteles planificados fue de $1.400 y realmente se gastó el viajero $1.090. Hubo un ahorro de $310, ¿cierto? Yo luego, cuando ya tenga mi visión general como gerente de proyecto, ya determinaré si este ahorro que me hice aquí lo pudo haber subsanado acá en el costo de los tiquetes, o luego lo reviso en una alimentación, o de pronto en mayores días de estar allá en el viaje. El indicador de costos de alimentación, pues también hubo unas desviaciones en cada una de las ciudades, si se dan cuenta. Al final da un análisis de que el valor total de la alimentación planificado es de 820 y realmente fue gastado 1.000, hubo un sobrecosto de $180. El estado de la documentación legal, pues usted planeó que toda la documentación estaba al día para ir de Bogotá a Madrid, para ir de Madrid a París, para ir de París a Venecia, de Venecia a Roma, de Roma a Costa Azul, de Costa Azul a Barcelona y de nuevo regresar. Todo ok, cuando eso lo he planeado. El no ejecutado, que aquí tengo un error, ejecutado. En ejecutado, pues parece ser que todo le salió como usted lo había planeado. Entonces, el análisis es que la documentación planificada corresponde a la solicitada en cada país, no hubo ningún cambio. ¿Qué pudo haber pasado también? Que puede ser un riesgo, que en algún momento, por ejemplo, para ir a Venecia te pidan alguna documentación que no tenías en cuenta y eso no te permite ingresar. El indicador de relación de tasa de cambio, entonces obviamente hay que tener muy en cuenta que estamos cambiando de países, aunque en Europa se maneja el euro, ahora con estos Brexit, con estos pues salida de países de la Unión Europea, puede que hayan cambios en las monedas y eso hace que haya un riesgo adicional y que de pronto lo planeado no sea lo ejecutado. Pero entonces ahí podemos tener muy en cuenta el análisis y en este caso la relación de tasa de cambio permanece constante en cada país. Se puede dar de que no y eso afecte mis finanzas para el viaje.
También tenemos las situaciones de orden público, obviamente eso hay que monitorearlo todo el tiempo, pues que en los países a donde voy a viajar el orden público esté bien, que no haya ningún problema político, social, de orden público, y eso hace que de pronto mi itinerario de viaje cambie, pero en este caso parece ser que todo permaneció ok, o sea, no hay desorden público. El tiempo de estadía hay que monitorearlo, yo no me puedo sobrepasar, y si lo hago tengo que tener en cuenta que hay unos sobrecostos, entonces eso hay que estar monitoreándolo. Obviamente esto es un viaje que genera, si es un viaje turístico, es un confort, ¿cierto? Yo como viajero, como turista, debo saber a qué le doy prioridad, a qué no, a qué le hago énfasis, cómo debo controlar mis costos. Eso hace que de pronto yo pueda llevar algo así. O sea, un viaje a Europa para nosotros los latinos hay que planificarlo con anticipación, hay que tener en cuenta todas estas variables. El indicador de pronósticos del tiempo, porque con esto también vamos a determinar algunas cosas que van a ser entrada del proceso. El indicador de gastos, también hay que tener en cuenta mucho los gastos, por ejemplo, compra de regalos, ropa, de pronto alimentación que no teníamos en cuenta. Ese gasto planeado en este caso fue de 1.842 y el ejecutado fue de 2.310 con un sobrecosto de $468. Entonces, todo este análisis que hicimos de indicadores simplemente nos dan un estatus para un informe de desempeño. Pero entonces yo tengo que tener en cuenta muy rápidamente qué debo de hacer para continuar con el planeado, ¿cierto? Y que el proyecto no se me vaya a salir, o el viaje no se me vaya a salir de control. Entonces, ¿qué hay que tener como control del proyecto? Como otra casilla de este formato que pues les comparto para que ustedes puedan sobre él opinar o usar o cambiar. Cada uno determina cómo maneja su proyecto. Un indicador 1 que es controlar el gasto de los tiquetes por sobrecosto, obviamente. En el indicador 2 se ejerce un buen control del costo de los hoteles permitiendo un ahorro. En el indicador 3, controlar el costo de la alimentación, pues que no se me vaya a salir del presupuesto. En el indicador 4, existe control sobre la documentación exigida en cada país. En el 5, hay control en la tasa de cambio de cada país. En el 6, no se requieren planes alternativos, ya que no hay problemas de desorden público. En el 7, controlar las pequeñas desviaciones para mantenerlo planificado en estadías en cada país. En el 8, controlar de manera asertiva la variación de los pronósticos del tiempo. En el 9, controlar el gasto para no exceder el presupuesto. Estos son los controles que debemos de manejar mínimamente en ese tipo de viajes. Ahora, hay que identificar unos riesgos, lo mencionábamos ahora. El riesgo 1 puede ser enfermedades como resfriados, virus u otros que obviamente me van a afectar en el viaje. Inclusive, tomar la decisión de no viajar. En el riesgo número 2, cambios en los horarios de los vuelos. Eso es un riesgo inminente y que me puede afectar gravemente en mi itinerario. El riesgo número 3, hay que tener en cuenta los hoteles, que las habitaciones estén ya reservadas, que no vaya a haber que no encuentre la estadía. Un 4, alimentación apropiada para viajes. En el riesgo 5, pues puede haber cambios en las políticas de la documentación e ingreso o permanencia en cada país. También hay otro riesgo 6, como el cambio drástico en la tasa de cambios. O un riesgo 7, un desastre natural como un terremoto, ciclón, lluvia, que obviamente afecte mi itinerario. Estos son unos riesgos identificados que hay que tener presentes y que hay que tener un plan para esa gestión de esos riesgos. ¿Qué vamos a hacer en caso de? Eso hace parte de otro proceso que se verá más adelante en este canal. Obviamente hay unas solicitudes de cambio. Recuerde que si detectamos que hay unas desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado, nosotros tenemos la autonomía como gerentes de proyecto o gerente de este viaje o como el administrador o organizador de este viaje de hacer o no una acción preventiva o correctiva para poder mitigar alguna desviación a lo planificado. Entonces, una acción preventiva es mantener o no el presupuesto del viaje con el fin de revisar cuál es nuestra expectativa de confort deseado. Aquí pongo mantener o no, es porque yo tomo la decisión de si gasto más o no, ¿cierto? Si tengo la posibilidad de hacerlo y me siento bien, recuerde que esto es confort, pues lo hago.
pero entonces hago ese cambio, lo tengo planeado. Mantener o no el cronograma del viaje dentro del planificado y ajustarlo a las reales necesidades que yo desee, ¿cierto? Si yo quiero, si mi viaje era de 18 días, pero ya lo quiero prolongar a 25, yo soy consciente de que si lo hago ese cambio, pero implica que yo tengo que hacer un proceso, en este caso inyectar más presupuesto. Otro, acción preventiva es solicitar recursos adicionales con el fin de prever cambios en el clima, más o menos ropa de abrigos. Ahora, si es correctivo, pues porque ya se está ejecutando. Entonces, ¿qué pasó? Si al monitorar y controlar el gasto del presupuesto y ajustarlo a lo planificado mediante un archivo plan. Entonces yo debo seguir un archivo donde me doy cuenta, me gasté tanto y tenía planificado tanto. Entonces, mira, hubo un sobrecosto. Entonces, la acción correctiva es medir mi gasto, medirlo, ajustarme a lo planificado, ¿cierto? ¿Cómo? Controlando ese gasto. Monitorear y controlar el cronograma del viaje y ajustarlo por medio de una línea de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta un cronograma y ajustarse siempre a él como una acción correctiva. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en @. A ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nuestro proyecto tenemos que hacer controles. Cada tanto tenemos que ir controlando. Generalmente cuando empezamos a controlar, lo importante es que vayamos controlando, por ejemplo, las actividades. Si lo que nos hemos puesto como actividades, esas actividades se van realizando en el tiempo que lo hemos puesto. Lo otro que también tenemos que controlar es el manejo del presupuesto. Es fundamental, porque tenemos que ir viendo cómo este presupuesto se va ejecutando. Porque cuando yo armo un presupuesto, normalmente, y sobre todo en la Argentina, tenemos que ponerle 2 o 3 veces más de lo que es actual. Cuando nos pensamos en un proyecto de 2 años. Si nosotros hacemos un proyecto de investigación de acá a 2 años, yo, por ejemplo, en recurso humano o en cantidad de resma, vamos a lo más simple, cantidad de resmas, yo voy a usar 5 resmas. Bien, pero hoy la resma de papel sale 100 pesos. Hoy. Pero yo tengo que dar un parámetro y estipular que el precio de una resma de papel puede ser 150 pesos. Cosa que me pueda llegar a quedar un cierto y determinado margen para cuando yo tenga que ejecutar y rendir esa resma de papel. Normalmente, cuando armamos los presupuestos, hacemos toda una mirada siempre un poquito más... ponemos un poquito más de precio. Eso es normal. Más inflada, digamos. Y lo tenés que poner más porque yo tengo que prever el tipo de características. Si yo estuviese en la década de los 90 con un dólar 1 a 1, yo no tengo problema. Pero hoy con un dólar fluctuante donde vos tenés, entonces como todos los precios en la Argentina están basados al dólar, por más que yo tenga, me tengo que ir, pues, supongamos, a ver, si yo me voy a un dólar oficial hoy, tengo que poner el 65% más de lo que tengo con el dólar oficial, que se te termina yendo a 130 y algo. Entonces, una de las cosas que tenemos que controlar es el tema del presupuesto. Lo otro que tenemos que controlar es el tema de las actividades y cómo estas actividades se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Lo otro que tengo que ir controlando son los resultados. A ver, que cada parte que yo he ido armando en este diseño de proyecto, donde yo me he propuesto realizar distintas actividades, esto se vaya cumpliendo. Bueno, vamos a concepto de control. Tenemos lo que se llama, ¿por qué control? El control es un proceso que apunta a realizar la evaluación de los recursos, las actividades y los resultados del proyecto. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, yo controlo los recursos, las actividades y los resultados y evalúo los objetivos, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense ustedes, la función pura y exclusivamente del control apunta a las tareas, a los insumos, a los recursos invertidos. Me permite visualizar a dónde estoy,
¿Qué es lo que yo estoy logrando con cada una de estas actividades? Y a diferencia de lo que es la evaluación, que la evaluación constituye un juicio de valor respecto al grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto. Yo hago un juicio de valor. Estos conceptos que tenemos de lo que es control, evaluación, nosotros, a ver, muchas veces usamos monitoreo, control, evaluación, todos muy como sinónimos. El control es más puntual, la evaluación es más amplia. La evaluación yo la hago en cualquier momento del proyecto, mientras que el control lo tengo que hacer más seguido. Se pueden hacer evaluaciones parciales, como implementar el impacto de grado, del logrado, o una evaluación posterior, sobre todo. El momento de las evaluaciones antes, durante y después tienen que ver con en una etapa de construcción. Nosotros en las universidades tenemos mucho control, mucha evaluación de los procesos que se han estipulado al momento de la licitación. Este proceso, fíjense que cada vez las universidades cuando están en las construcciones van evaluando porque hacen un seguimiento. ¿Por qué? Porque pasa por una cuestión de costos. Y acá nos manejamos mucho con el triángulo, ¿se acuerdan? El triángulo de costo, tiempo. Bueno, acá entra mucho a jugar en estas situaciones de control ese triángulo. Es fundamental tenerlo en cuenta, porque si se me modifican un costo, el resto no se me puede modificar. Por ende, el tiempo, yo tengo que hacer que lo cumplan de la mejor manera posible. Sí. Yo tengo el problema con el tiempo, los costos se me van a ir modificando. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos mucha fluctuación. Nosotros nos vamos a encontrar con... tenemos que mirar mucho el tema del control y la evaluación. El control lo tenemos que ver desde la realidad. A ver, voy a decidir, yo quiero en mi proyecto controlar en tal momento y en tal momento estas cosas. Que es lo que a mí me va a permitir hacer el análisis del triángulo. Para ir determinando que no se me modifiquen, por ejemplo, los costos. Si nos ponemos en una realidad actual, el tema de que no se me modifiquen los costos. Entonces, quien controla, que puede ser tanto el director del proyecto, que es el que puede ir controlando, como también pueden ser las instituciones de los organismos externos que me ponen una persona pura y exclusivamente para poder controlar. Entonces, si soy yo, me va a permitir ir haciendo pequeños ajustes dentro del proyecto para poder mejorar y decir, bueno, pónganse las pilas, miren, para tal momento teníamos que investigar o realizar tantas encuestas y no hemos hecho nada, fíjense si podemos, porque esto no va a significar problemas para con posterioridad. En el tema de la construcción, ir a la empresa constructora y decirle, a ver, no estás llegando con los tiempos, por lo que estoy viendo en el avance de la obra, entonces esto me va a ir permitiendo tener un diálogo permanente con todas las personas que están dentro del proyecto. ¿Qué es lo que me queda como importante? O sea, como una cuestión. El control es la gestión es controlar la gestión de las actividades. Es un control de gestión, de los recursos, del tiempo y de los resultados. Tiene la función fundamental de saber si se está cumpliendo o no con lo planificado. Me permite saber si lo que se está haciendo se encuentra en sintonía con las cambiantes estrategias de la organización.
Me permite detectar oportunidades que lleven al proyecto a generar mayor valor público en su intervención. Me permite desarrollar distintos tipos de capacidades en los aprendizajes organizacional, que me va a permitir a mí, como persona que maneja o que es el director de un proyecto, hacer que el control sea un espacio de aprendizaje. O sea, yo tengo como director de proyecto pensar y dar los lineamientos, que controlar los proyectos no significa evaluarlos ni retar a las personas, sino que significa poder incorporar el concepto del control, no como una cuestión de castigo, sino como una cuestión para el mejoramiento. Nosotros tenemos muy incorporado el tema del control como el castigo, como algo que es para retarte, no como para un seguimiento y una mejora. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y podemos hacer distintos tipos de controles. Tenemos, a ver, ¿se acuerdan en la primera unidad que teníamos distintas maneras de armar los proyectos, que teníamos distintas formas? Bueno, de la misma manera tenemos para hacer distintos tipos de controles. Según el tipo del diseño, puede ser un control explícito o un control implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a los sistemas de control los voy a explícito porque lo dejo escrito. Yo, en mi proyecto, voy a consignar que tales cosas van a estar controladas o que tales actividades van a llegar a ser controladas. Mientras que el control implícito es algo que yo lo dejo. Normalmente todo lo que tiene que ver con la administración pública, nos manejamos más con un control implícito que explícito. No, los proyectos, salvo los de organismos internacionales, la mayor parte de los proyectos no tienen un sistema de control. No se estipula un sistema de control. Profesora, Porque, disculpe. sí. No, con respecto a lo explícito es claro, es por escrito. Justo tuve como, mi internet no es muy buena. Lo de implícito no me quedó... Los implícitos son los me que, quedó nunca, claro. los que no están dichos, lo que vos no Ah, los ok, ponés. ok. A ver, Ok. todo a ver, un proyecto de investigación no te hace un sistema de controles explícito, es más bien implícito. Bueno, a ver, si yo soy un director de gestión que hace un proyecto de investigación y determina que vamos a tener reuniones en el equipo de investigación cada 15 días, pero no lo dejo escrito, es implícito. Que esos 15 días pueden pasar a 20, puede pasar una vez al mes, ¿sí? Claro, claro. Ok. Gracias, disculpe. Entonces nos vamos a encontrar con sistemas que van a ser continuos, periódicos u ocasionales. Normalmente los proyectos de investigación son todos ocasionales. Por ahí en un determinado momento nos juntamos los que hacemos investigación, necesitaríamos armar una reunión para ver cómo andamos con el proyecto. A ver cómo vamos a hacer para sistematizar las encuestas, ya están terminadas, ¿sí? No están explícitas como reuniones determinadas. Entonces, es necesario por ahí ver la importancia de tener pequeñas reuniones cuando uno se dedica a armar un proyecto con todos los integrantes que están en ese proyecto, porque nos ayudan fundamentalmente a hacer el control, a poder ajustar sin necesidad de hacer un informe con posterioridad que debido a tal cosa se ha tenido, o sin necesidad de pedir mayor presupuesto, porque tengo que tratar de buscar las posibilidades de poder ir determinando los sistemas de control. Otra clasificación puede ser con referencia a la intencionalidad, si hay un alto grado de control o un bajo grado de control. Es decir, a ver, yo vivo controlando, ¿sí?
La pregunta yo diría que tiene que ver más con cuánto hay que controlar en un proyecto. ¿Cuánto tengo yo como director de un proyecto que andar controlando? ¿Qué cosas tengo yo que tener en cuenta? ¿Cuánto voy a controlar? Si tengo que controlar periódicamente, si lo tengo que hacer cada 15 días, o sea, son decisiones que parten desde el director del proyecto con el equipo que va a trabajar. Vamos a trabajar cuando nos sentamos y armamos un proyecto determinar, ¿vamos a hacer controles en el proyecto o no los vamos a hacer? Si los vamos a hacer, ¿los dejamos por escrito para dar cumplimiento a cada uno de estos controles? ¿O diremos que durante el proceso se irán realizando distintos tipos de controles? Esto también me determina la seriedad de los proyectos. Los proyectos que más control tienen son donde se hace mucha inversión económica. Es la que mayor control tienen y que tienen que tener porque se tienen que dar el cumplimiento en los tiempos. Vamos a hacer autocontroles, o sea, a ver, nos proponemos como equipo autocontrolarnos y ver si lo que nos hemos propuesto hacer cada uno en este proyecto de investigación lo vamos a cumplir o no lo vamos a cumplir. Tiene que... el control pasa por más que nada por una responsabilidad del equipo de gestión del proyecto. En la investigación, normalmente, ¿qué se hace? Se arman los equipos de investigación, hay un director que tiene que tener una categoría determinada, ese director con el codirector y el equipo medianamente van armando de qué se trata, llenando el formulario de lo que tiene que pedir ese trabajo de investigación, y a partir de ahí, supuestamente, ya cada uno se deja medianamente establecido en una reunión, sin constancia en ningún lado, por lo cual es importante siempre que haya alguien que vaya tomando nota de alguna que otra reunión, para en su momento, cuando se hacen las evaluaciones o los pedidos de avance de los proyectos, haya constancia y no tenga que estar recurriendo a mi memoria, que cada uno tome su propio autocontrol y vaya haciendo lo que mejor pueda. Desde mi experiencia en lo que es investigación, yo prefiero el control que esté por escrito y determinado. Eso a mí particularmente me ayuda mucho porque me determina también cuáles son mis obligaciones, qué es lo que yo tengo que hacer, hacia dónde tengo que apuntar, si tengo que leer, si no tengo que leer. Si yo dejo bueno, a ver, vamos a empezar con un ciclo de charlas. Entonces, voy a empezar yo. Pero bueno, ya después veremos para cuándo va a ser la segunda charla sobre buscar bibliografía. Entonces, ¿qué pasa? Va a depender mucho, si yo no dejo asentado, si busco o no busco bibliografía. Yo ahora estoy en un trabajo de investigación y yo me acabo de acordar, porque me llegó por WhatsApp que tenemos reunión. Pero como yo no tenía nada importante que hacer, sino que hoy tenemos que escuchar a alguien, y bueno, no tengo, si a mí me decís, para el 20 de octubre necesito tal bibliografía o análisis o ver tales cuestiones, fantástico, pero como yo no tengo una fecha determinada, entonces, ¿qué me pasa a mí en el proyecto de investigación? Bueno, total, a mí no me toca. No me pongo a buscar y a ir trabajando. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando me digan que para tal fecha tengo que buscar bibliografía. No sé si soy clara en esto. Los procesos de control, la mayor parte de las veces no están, salvo que los organismos internacionales, ¿cómo? Son los que ponen la plata, sí existen esos sistemas de control. Pero si no, y si no, fijémonos, a ver, ¿quién ha tenido experiencia en algunos proyectos que hayan hecho desde la facultad y que les hayan hecho algún tipo de control? ¿Alguien tiene experiencia?
que se hayan puesto y que los hayan llamado a trabajar en el proceso. A ver, un proyecto, vamos a hacer jornada de capacitación, fantástico. En la jornada de capacitación, esos proyectos te dicen, vos tenés que encargarte de esto, vos de esto, vos de esto, vos de esto. En algún momento cuando se juntaron para hacer esa jornada de capacitación, les dijeron, ¿lo hiciste, no lo hiciste? ¿Cuánto cumpliste, cuánto no cumpliste? No, ¿te acordaste qué tengo que hacer? Pero no hay un control. No sé si me siguen. Como que es más laxo, ¿no? Como que parece que se pierde un poco esta cosa de focalizarse más en el tema y profundizar más y esa sensación. Sí, totalmente. Entonces, los sistemas de control van a depender mucho del equipo de gestión de ese proyecto, de cómo va a ser. Es muy bueno implementar los procesos de autocontrol de manera permanente, porque esto ayuda a que se hagan, o sea, al yo autocontrolarme, me permite ir armando pequeñas líneas, o por lo menos yo, si en el equipo de gestión no se pone en el proyecto ningún sistema de control, en el equipo de gestión lo bueno sería que yo me autocontrolara y que pudiera ir armando en un determinado lugar pequeñas notas que me determinen a mí, qué es lo que yo voy haciendo. Cosa de que cuando me pidan un informe o algo de lo que yo he hecho, no tengo que estar, a ver, lo hice, no lo hice, me acordé, no me acordé, lo tengo, no lo tengo, no. Sino que directamente piense y ya lo tenga, sí, mira, para tal fecha se hizo esto, estos son los resultados, ir armando ese pequeño informe con pequeñas líneas, cosa que cuando yo tenga la reunión no tenga demasiado problema. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Esto me va a permitir también, y tiene que ver con lo que teníamos con cómo se ejerce el poder, cómo son las funciones. Si yo soy muy duro, si ando persiguiendo a la gente permanentemente, los resultados que tengo no son precisamente lo más adecuado. A ver, si yo tengo una persona encima mío todos los días hinchándome, obviamente que no va, ¿qué es lo que va a hacer? Me voy a dedicar a hacer lo mínimo y lo indispensable como para que no me hinche. Ahora, si yo dejo hacer, tampoco es bueno. Tengo que, como director de proyecto, buscar el término medio, para que todo el equipo pueda trabajar y que todo el equipo pueda tener su propio sistema de autocontrol, de cómo ir manejándose ese sistema para ir mirando cómo es. Entonces, y lo otro que yo tengo que ver fundamentalmente es el presupuesto, las cuestiones legales, los tiempos y la calidad. Sí o sí tengo que llevar un control del presupuesto. Sí o sí. A ver, en los trabajos de investigación se compran un montón de cosas, o sea, no se destina una persona, che, me ayudás con la parte del presupuesto para ver cómo se hace el presupuesto, cómo se lleva el presupuesto. ¿Sí? Sino que tengo que agarrar y buscar después cada 5, juntar. Compramos estos libros en investigación, que se hace mucho compra de libros o materiales. Compramos estos libros, buscar la boleta, que tengan las cosas que se piden. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha incorporado en la universidad es el tema de la auditoría. Toda universidad nacional tiene la auditoría interna. Todo pasa por la auditoría interna, para después pasar a la auditoría general de la nación. Quienes me dan los sistemas de cómo yo tengo que rendir las cosas es la auditoría general de la nación. Todas las universidades deben cumplir con ciertos y determinados requisitos. Entonces, si a mí con la plata que me dan tengo que comprar una computadora, yo tengo que pedir la factura, que sea factura B o C, con el quit de la universidad,
no el quit de la universidad. Y que diga la factura IVA exento, porque las universidades nacionales no pagan IVA. Si yo traigo una factura que me dice consumidor final, me han cobrado, me ponen el tema del IVA y toda la cuestión, esa factura al momento de rendir no pasa por la auditoría interna. Claudia, Sí. puede ser también que esto vaya también en nuestra forma de ser a veces como avanzamos. Creo que muchas veces avanzamos y no nos detenemos a hacer las evaluaciones ni los controles necesarios. Es decir, como que tenemos una misión o tenemos algo que hacer y bueno, vamos para adelante. Y no nos tomamos esos tiempos y a ver si lo que estoy haciendo es lo que corresponde, si estoy cumpliendo con las leyes que tengo que cumplir o con las ordenanzas o con esto, lo otro, sino que avanzamos. Y yo lo veía un poco en el tema del viaje, es decir, eran demasiadas precauciones que yo decía, bueno, ese tipo no disfruta el viaje, a nuestra forma de ser. Porque uno generalmente, bueno, cuando está metido en algo, trata de, o de avanzar directamente o de disfrutarlo. Está bien, pero yo tengo, o sea, a ver, lo del viaje, digamos que un poco exagerado, pero sirve como ejemplo, como disparador para ver qué cosa tengo que tener en cuenta yo al momento de diseñar un proyecto. Es fundamental. Porque yo, por ahí, ¿qué es lo que me pasa con los viajes? No planeo algunas cuestiones y me termino desfasando. Entonces, yo tengo que tener un determinado momento para ir controlando. Yo tengo, si se hicieron las inscripciones, si cuánto se cobró, si están hechos por ejemplo, en un curso de capacitación, si están los diseños armados de los certificados, o voy a esperar el día de entrega de los certificados para poder diseñarlos. Entonces, yo tengo que tener partes y tengo que controlarlo a eso. Soy el responsable. Cuando estoy como el responsable del proyecto, quiere decir que yo tengo que saberlo gestionar y tengo que dar las pautas a todo el mundo para que pueda hacerlo. Tengo que llevarlo para no desfasarme, fundamentalmente para no desfasarme. Y lo otro, que generalmente los docentes en la universidad, la mayor cantidad de problemas que tienen en los proyectos de investigación son las presentaciones que tienen que hacer de las rendiciones de cuenta. Las rendiciones de cuenta. No toman conciencia de lo que significa la rendición de cuenta. Entonces, van expedientes, vuelven expedientes, van expedientes, vuelven expedientes. ¿Por qué? Porque están mal hechas las rendiciones de cuenta. Entonces, como docente terminás diciendo, bueno, pero, a ver, yo estoy investigando, no estoy sacando cuentas, no soy contador. Pero si yo estoy como responsable de un determinado proyecto, tengo que saber cómo tengo que rendir. Tengo que llevar un manejo de ese presupuesto que a mí me dan cada 2 meses o cada 3 meses, que me dan plata para que yo invierta. Entonces, no puedo no conocer los parámetros con los que a mí me determinan esto es para hacer las rendiciones. Sí o sí lo tengo que hacer. Claudia, pero muchos los conocen, los parámetros. Que hay muchos que los parámetros los conocen porque se los explicás más de una vez y es como decís vos, no les interesa porque ellos son investigadores. Bueno, sí, bueno, pero tienen que terminar aprendiendo. Más allá de que se lo expliquen. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Terminan buscando a la gente dentro del personal de apoyo académico que sabe cómo hacer eso, le largan 2 mangos con 50 para que se dediquen a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el personal de apoyo que hace eso? Va siguiendo al director de proyectos, tráeme la factura, tiene que decir esto, tiene que formarse de esta manera, como para que las cuentas y el presupuesto que han establecido medianamente les cuadre. Entonces, y además nosotros como UTN
la mayor parte, hay muchas compras de insumos en los proyectos de investigación. Entonces, tengo que saber cómo tengo que presentar estas facturas, porque si no, no pasa en la auditoría. Y empezamos a tener muchos problemas al momento de presentar las rendiciones en los proyectos de investigación. Lo otro que tenemos son los distintos dispositivos de control. Los dispositivos de control son distintos instrumentos que nosotros podemos llegar a utilizar. Tenés observación directa, por ejemplo, ¿quién hace observación directa como centro de control? Las obras de construcción. Vamos viendo cómo va avanzando esa obra. Los formularios de los distintos informes de avance depende del tipo de proyecto donde yo me he presentado y lo que esté haciendo, existen. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo dificultosa el tema porque se escucha un ruidito. Ahí está. Gracias. El tema de los informes de avance, por ejemplo, todos los trabajos de investigación tienen un formulario para llenar con el tema que se llama informe de avance. Ese formulario ya está armado, entonces yo tengo que ir completando cada uno de los huecos que nos van apareciendo. Fíjense si desde la página de investigación de la UTN pueden conseguir para que vean cómo se hacen los informes de avance dentro de los trabajos de investigación. El uso de encuestas, cuando yo lo tengo que trabajar dentro del proyecto, o ir armando pequeños formularios, cuánto se hizo de tal cosa, cuánto se hizo, el director del proyecto lo puede ir armando. Los cronogramas de trabajo. El cronograma de trabajo es ver, a ver, para tal momento tenemos que tener tal cosa terminada, por eso se exige el cronograma de trabajo. Hay que ver si se ha llegado o no se ha llegado a cumplir. ¿Eso cómo lo hago? A través de una pequeña reunión donde se va haciendo el control de cada una de las actividades. El tema del control del presupuesto, que es fundamental, y ahí yo les he puesto algunas indicaciones como para que vean una especie de esquema, como para que vean, para que ustedes puedan llegar a ver cómo se hace en un ejemplo. No es taxativo. Vuelvo a decir, según el tipo de proyecto, según donde le presente, según con quién lo haga, según todo, va a ser todo es según. Va a ser cómo se llena, cómo se arma, cómo lo presento, cómo es el informe avance, todo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros ya viene prediseñado la mayor parte de los trabajos. Todo esto, instrumentos me sirven a mí para ver qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho, para poder determinar y poder ajustar. Poder decir, bueno, se ha llegado hasta acá, que por problemas de, por ejemplo, en un trabajo de investigación, se logró hasta tal situación, no se han podido realizar encuestas, dado que nos encontramos en un contexto donde no tengo a todos los alumnos que queremos encuestar y no es posible conseguir los datos, para lo cual esta encuesta pasará de acá a 2 meses para ver si se terminan de conseguir los datos. Si yo necesito trabajar con alumnos, ¿sí? Que no sean de mi propio curso. Los sistemas de control, dentro de los sistemas de control, ay, se ve re chiquito. Dentro de los sistemas de control, nosotros nos vamos a encontrar con lo que se llaman los distintos, en los apuntes ustedes tienen ejemplos hasta de cómo controlar el presupuesto. Nosotros vamos a encontrarnos con un sistema integrado de control, que es como la cuestión más importante. En este sistema integrado es como un circuito que tenemos, ¿no? Partimos de lo que se llama los controles integrales del proyecto, es decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero controlar? Para una vez que yo me planteo, ¿qué quiero controlar?
y en qué momento me voy a plantear los distintos dispositivos que voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, lista de control, una observación, encuesta, informes de avance, un escrito. Estos dispositivos van a determinarme también cuáles van a ser los dispositivos en función de lo patrimonial, lo legal y lo contable. Entonces, por un lado yo puedo hacer informes de avance, pero además de ese informe de avance tengo que hacer lo que se llama un control desde lo presupuestario. Además, ¿qué es lo que y qué es lo que a mí me permite este sistema? Me va a permitir armar distintos dispositivos en distintos tiempos, en distintos momentos. Me va a determinar también y me va a permitir hacer un control exhaustivo y seguido de lo que es el control presupuestario. Y estos tipos de eventos de control de cada una de las actividades me va a permitir para ver cómo voy, si estoy respetando o no estoy respetando los cronogramas. Me he dado cuenta que tengo que arreglar unas cuestiones de la filmina. ¿Esto para qué me permite? Primero me permite construir un sistema inteligente con distintos dispositivos integrados, es decir, controlo las actividades, controlo el presupuesto, controlo las reuniones. Entonces, de esta manera yo puedo, estos dispositivos, estos pequeños controles me permiten a mí poder armar un informe de avance. Me permiten determinar si las actividades se están llevando bien o más o menos. Me permite ver los resultados que yo voy teniendo en el proyecto. Me permite también determinar si yo tengo que ajustar alguna situación dentro del proyecto, si yo tengo que ir al proyecto y hacer un tipo de ajuste. Me permite ver si tengo problemas legales con algún tipo, por ejemplo, necesito un software y necesito ciertos datos, entonces voy a tener que ir a hablar con las autoridades para que me den, tengo que buscar la norma legal que me permite a mí como universidad comprar ese determinado software para evitar después tener problemas con la importación. O sea, hay cosas que yo tengo que manejar en el momento en que tengo que hacer el proyecto. Me va a poder identificar si cuando yo diseñé este proyecto está bien diseñado o está más o menos diseñado. Y me va a permitir hacer un aprendizaje organizacional. O sea, voy a poder empezar a ver cómo se va gestionando y se va organizando desde un lugar muy chiquito, que es un proyecto, cómo se empieza a gestionar y organizar toda la parte administrativa, toda la parte de la gestión. No solamente eso, sino que esto es un manejo integrado. El último punto es sobre el tema de, les voy a mostrar para que ustedes vean cómo se puede llegar a hacer el ejemplo que les he puesto para el manejo de cómo se puede armar un diseño o un control del presupuesto, que tiene que ver con los hitos. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿lo ven ahí? Es un PDF. Sí. Sí. Bueno, nosotros acá tenemos, se presenta un ejemplo de guía de control. Entonces hacemos una síntesis del proyecto, el nombre del proyecto, el organismo responsable, dónde está ubicado, todos datos, cumplimiento de las distintas actividades. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, esto lo tienen ustedes en el PDF. El cumplimiento de las actividades, yo pongo actividad 1, el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades, si voy aceptando, voy cumpliendo el cronograma de esas actividades, si los destinatarios están o no están, la duración de cada una de las actividades, si se ha respetado o no. Esto es un ejemplo. Yo puedo armar mi guía de control como a mí me sea de la manera más práctica posible.
Entonces, ¿qué es lo que respondo? Sí, mayormente, no, falta. O sea, no se hace como cuestiones del 100%, no, sino que yo lo trato de poner con sí, en gran medida, parcialmente, no. Y puedo llegar a hacer algún tipo de observación que me permita a mí poder decir qué es lo que pasó en tal actividad que no se haya cumplido. En el tema de los recursos, si se han, por ejemplo, si se han dispuesto los recursos necesarios para lograr los resultados. Entonces también pongo sí, no en gran medida y justifico. ¿Por qué no? Entonces estas pequeñas guías de control, según lo que yo me planteo en cada uno de los ítems, me va a permitir. Hay una tabla de control de gastos realizados, los recursos, la cantidad, en función de lo que yo me he planteado como cuestión presupuestaria, que ustedes en su proyecto lo tienen que plantear. La cantidad de las actividades programadas, una tabla, sí, no, positiva, positivo, no positivo, falta. O sea, esto es un ejemplo de cómo yo puedo ir controlando cada uno de los distintos ítems que nosotros tenemos para poder llevar a cabo el sistema de control. ¿Para qué me va a servir poder? Para armar la redacción de los informes de avance, donde yo tengo que dejar los informes de avance son muy sintéticos, tienen que ser muy claros, tienen que tener la información precisa. En los informes de avance no podemos poner todo lo que queramos escribir. Son concisos. Se logró tal cosa, se hizo tal otra, hubo tales dificultades, tengo que escribir. Y normalmente, como vienen prediseñados, los informes de avance, son casilleritos o cantidad de palabras que yo tengo que escribir. Lo que me significa que yo tengo que ser muy sintético. Tiene que tener muy en claro lo que hemos hecho. Y además, realizar en ese informe de avance los distintos procesos de retroalimentación que se han llevado a cabo. Los distintos niveles con los que han habido reuniones continuas, donde se ha podido discutir, donde se ha tenido que reajustar el diseño en el tiempo o en el presupuesto, dado a que hubo tal, entonces se ha decidido no comprar tal insumo, avanzar, o, por ejemplo, lo que hacen las universidades, fundamentalmente con el tema de las obras, que te hacen lo que se llaman reajustes presupuestarios. Entonces, las universidades mandan a las facultades, si están haciendo algún tipo de construcción, un reajuste presupuestario que tiene el destino de la construcción, en función del presupuesto que tiene cada universidad. Esto es lo que debería ser, es lo que yo debería tener, contar con pequeños niveles de controles, buscando dónde tengo que estar, dónde tiene que estar el control. Que sea el lugar que a mí me permita para ver si hay avance o retroceso dentro de mi proyecto. Si he podido avanzar o he retrocedido. O en la parte presupuestaria es fundamental que se lleve el control del presupuesto. Eso depende del proyecto que cada uno de ustedes tengan, yo colocaría porque normalmente decimos se destinó tanto para tal cosa, pero no tengo un control presupuestario. No tengo una forma de ver el control presupuestario. Entonces, si yo no estipulo por ejemplo,
Les doy un ejemplo práctico. A mí, yo que manejo el presupuesto en la de Cuyo, en la parte de lo que nos corresponde a nosotros, me piden desde la Secretaría Académica cuánto es la plata que vamos a necesitar para el segundo semestre. Y yo a la chica que maneja el presupuesto de la Secretaría Académica le digo, muy bien, andá y preguntarle a mi jefa, porque todavía no sabe qué es lo que va a hacer. Bueno, pero estimativamente, ¿vos qué pensás? Y no te puedo llegar a decir estimativamente, porque no sé qué piensa hacer, porque como ella trabaja, o sea, no tiene planificado lo que va a hacer en el año y ver la plata, hacer algo tentativo, sino que según las circunstancias lo que hace, uno no puede planificar. Acá serían cursos, o sea, el proyecto sería los distintos cursos de capacitación relacionados a educación a distancia desde la Secretaría Académica de la UNCUYO. Entonces, ¿qué le terminé diciendo a la persona? Le digo, y bueno, pensá más o menos lo mismo que se gastó en el primer semestre. Estipulá eso. Estamos en el mes de octubre. Yo todavía no sé qué es lo que tengo que pagar del segundo semestre. Porque ella habla con la gente, se compromete en dinero, pero no hay nada planificado. Tampoco hay un proyecto armado, o por lo menos un bosquejo de qué es lo que quiero hacer. No sé si me van siguiendo. Esto es fundamental en la gestión. Y cuando yo me siento en la gestión y tengo que planificar o mirar, tengo que hacer con una mirada general. Entonces, va a depender mucho del lugar donde nosotros estemos trabajando. Pero si yo quiero presentar un determinado proyecto sobre algo concreto, algo que yo quiera hacer, tengo que mirarlo, me tengo que sentar a delinear. No puedo pensarlo desde la marcha. Porque el proyecto, más o menos, plata se necesita. O tiempo se necesita. Entonces yo no lo puedo pensar desde la gestión, bueno, veré qué es lo que voy a hacer. Y no sé si voy a hacer 2 cursos, 3 cursos, y cuánta gente voy a necesitar. Yo tengo que pensar y mirar hacia dónde quiero ir. Y eso hace a la gestión. Como buen gestor, tengo que mirar. No puedo hacerlo, bueno, vamos a ver qué me depara el segundo semestre o qué me depara el primer semestre del año que viene. Yo tengo que pensar una cuestión de gestor en función del primer semestre de 2021. Bueno, y bueno, plan A, continuar con la pandemia. Plan B, pandemia más presencialidad. ¿Cómo vamos a gestionar esto? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo voy a hacer desde mi lugar? Haciendo una mirada. No, y bueno, cuando venga marzo o febrero, veremos qué hacemos, qué pasa o qué dice el gobierno nacional. Yo tengo que tener una mirada como gestor. Porque yo gestiono, más allá de que tengo arriba a alguien, pero yo tengo que estar un paso adelante del que tengo arriba desde la gestión. Entonces, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en alumnos, y tenemos una característica, yo no sé si les pasa a todas las regionales, pero inscripciones, ingreso, por lo menos en Mendoza, sobrepasó lo que tenía que sobrepasar, y yo calculo que todas las regionales, y si hay gente de todas las regionales trabajando en alumnos, tienen 258.500 alumnos inscritos para el ingreso. ¿Por qué? Porque como se están dando los ingresos de manera virtual, esto no es pasé por la puerta de la facultad, vi luz y me metí y me inscribí. Esto es, mira qué bueno, la UTN tiene inscripciones, me voy a inscribir. Total, mucha cosa no me están pidiendo. Pero tengo que pensar como gestor
o persona que acompaña la gestión, yo ya tengo que estar pensando en, por ejemplo, cantidad de alumnos por aula que van a tener para cursar en la presencialidad, sea que empiecen en marzo o sea que empiecen en julio. No me importa el momento. No me importa, pero tengo que ir mirando algunas cuestiones como gestor. Claro, pero no es solamente el espacio en las aulas, sino también los docentes, la dedicación docente como para pagarle. Hay 1000 cosas donde va a influir todo esto. Yo ya te doy la respuesta. Todos siguen exactamente de la misma manera y vas a tener en tus horarios de clase la cantidad de alumnos que necesitas tener y vas a trabajar además en la virtualidad por el mismo precio. O sea, olvídate que haya plata para duplicar, entonces, a ver, como gestor, tengo que pensar cómo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Qué lineamientos? A ver, ¿cómo puedo ayudar yo a la Secretaría Académica para determinar el tema de cantidad de alumnos por aula? O sea, tengo que ir mirando porque ustedes están gestionando. No puedo esperar que me llegue el momento de la inscripción definitiva para todos los que han aprobado los ingresos. Medianamente tengo que ir mirando, porque ustedes están gestionando. Entonces, ustedes se pueden hacer lineamientos A, B, C, D, esperar la orden de arriba, no hay ningún problema, pero puedo empezar a dar sugerencias, o podría empezar a ir viendo cómo trabajar, o podría ir viendo qué es lo que puede llegar a pasar. Eso, a ver, eso como ejemplo. Sí. Profe, yo soy Silvia de San Nicolás. Sí. Trabajo en el Senado. No sé cómo serán otras regionales, pero en la nuestra, nosotros no aportamos al caso ingresantes porque en realidad eso lo deciden desde la Secretaría. Cuándo se abre la inscripción, cuándo se cierra la inscripción, y nosotros no decidimos, por ejemplo, si son muchos, o a veces notamos que son mucha cantidad para esta instancia del curso de ingreso, o estamos un poco sobrepasados, pero nos siguen haciendo inscribir igual. O sea, no es algo que nosotros tengamos decisión. No sé. No vas a tener decisión, pero sí tenés que empezar a armar un plan A, B y C para la repartija de aulas. Sí, pero eso nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad, desde alumnado, no participa. Eso lo hacen desde la Secretaría Académica. Bueno, tampoco, Claudia, pero sí uno piensa cómo se va a dar ese tipo de situaciones. En AEDO lo hacen por intermedio de Secretaría Académica y materias básicas. Está bien, pero Secretaría Académica, no está la Secretaría Académica repartiendo aulas por cantidad de alumnos. Quien lo está haciendo es el personal de la Secretaría Académica, discúlpenme, chicos. O me van a decir que la Secretaría Académica de ustedes está viendo el aulita a ver cuántas aulas tiene con 100 alumnos. En AEDO es muy particular, Claudia. En Mendoza sí se da eso. En AEDO la Secretaría Académica quiere estar en todo ese tipo de detalles. Muchos detalles. Bien, pero vos pero hasta ahí nomás está la Secretaría Académica, porque mucho de la responsabilidad se la dan a los bedeles. Y después son los bedeles los que tienen el problema porque tienen muchos alumnos y hasta sillas en los pasillos, porque ha pasado en AEDO. Sí, sí. Bueno, pero el tema es que los bedeles tienen que trabajar con todo en conjunto, porque no hay un trabajo. A ver, si yo, como gestor, y pongo el tema del ingreso porque viene duro, si yo como gestor estoy trabajando, tengo que trabajar transversalmente. La gestión es un trabajo transversal. Y tengo que empezar de a poco a demostrar que es un trabajo transversal, porque si no se hace de manera transversal la gestión, en un determinado momento hacen agua. Yo tengo que pensar que es transversal. La mayor parte de las funciones son transversales.
todo se toca con todo. Si yo no tengo una buena conectividad desde la facultad, difícilmente me funcione el aula virtual. Por ende, no voy a poder tener cantidad de alumnos. O sea, hay todo un manejo transversal, que son todos los servicios que determinan las universidades, que si yo no lo hago de manera transversal, empieza a colapsar. Porque tengo que hacer una mirada general. Entonces, la función, y es lo que hablábamos la semana pasada, van a ser gestores, y están acostumbrados muchos a que se hace vertical. Tengo que empezar a demostrar que esto es transversal, que tengo que trabajar en conjunto. Si yo no trabajo en conjunto, a ver, tengo una profesora en el ingreso que un poquito más quiere que le demos el modelo de examen para que rinda el 14 de noviembre los alumnos. En mi parte. ¿Sí? Hemos decidido hacer algunas cuestiones que tienen que ver con el tema del uso del aula virtual, conectividad, un montón de cosas, pero ella quiere un poco más que le demos el examen. Yo, semi-responsable, porque, o sea, somos dos las personas que trabajamos en la parte, pero yo, persona que soy la responsable de armar el examen de ingreso, y yo no me pongo en situación de gestor, entran 1.600 alumnos a la UTN Regional Mendoza. O sea, si yo me pongo en función de cómo esta profesora quiere que hagamos las cosas, Regional Mendoza entran 1.600 alumnos. Ahora, yo que soy responsable de armar el examen de ingreso, me tengo que poner en la función de gestión. Yo no soy gestora en la facultad. Yo soy profesora. Pero si yo no me pongo como mirada de gestión, mirando ciertas cuestiones, estoy complicando también la gestión, sea quien maneje el poder de decisión. No sé si me entienden esto que les estoy explicando. Esto es lo fundamental. Yo lo entiendo, el tema es que cuando a veces no se permite la participación, cuando no hay forma de participar porque la decisión de arriba es no darle lugar, entonces es difícil. Bueno, el tema es que yo tengo que llegar con el diálogo y tengo que llegar con la demostración de algunas cosas. Esto se va adquiriendo de a poquito, creo. Es paso a paso. Exacto. Por lo que vemos acá en Mendoza, y Carlos lo puede afirmar, siempre se trata de que un docente esté en reuniones de este tipo y que colabore con su mirada. Por ejemplo, en la EDU se hace Sí. porque el no docente no tiene ni voz ni voto. Inscribe, hace el trabajo administrativo y ahí se termina. Por eso les estoy diciendo que los procesos, que ustedes son los que tienen que empezar a abrir el camino con el diálogo desde la gestión. Porque quienes están gestionando son ustedes. Más allá de que vos tengas autoridad. Oye, pero lo que Claudia. dijo Victoria es real, ¿eh? La EDU es totalmente real. Manda a la secretaria académica y los directores del departamento. Y ahí se termina todo. Los BDL se vuelven locos, la gente del departamento de alumnos se vuelve loca porque no sabe cómo hacer, porque nosotros no tenemos ni voz ni voto, por más que intente, tengamos una buena... Pero ¿sabés qué, Noemí? Si estamos con esa, o sea, si yo sigo mirando que la autoridad es esta, y este toma la decisión y todo lo demás, sigo quedándome en el lugar que estoy. Y vamos a ser licenciados y yo tengo que demostrar que hay cosas que nosotros podemos llegar a gestionar y saber. Profe. Pará, Vicky, que César quería decir algo. Sí, yo creo que por ahí, por un lado es la participación, es decir, la secretaria académica no puede estar hablando de cantidad de alumnos que ingresen si no está la directora académica al mismo lado. Y después la directora académica debe ser la misma que le baja, digamos,
la comunicación al resto del personal. Es decir, esa es la forma, digamos, acorde a que se realice, digamos, el trabajo. Por otro lado, yo creo que por ahí la secretaria académica un poco juega con variable en el sentido de que sabe que se inscriben 1000 y después van a empezar 700. Entonces a veces jugamos con eso, pero por ahí es un arma de doble filo, porque si te llegan a venir los 1000, no tenés dónde ponerlos. Es decir, yo particularmente trabajo en posgrado y cada curso que hago no voy a inscribir yo, que tengo categoría, nunca me dediqué a, digamos, a buscar categorías, sé que tengo categoría baja. Sin embargo, yo sé que el que inscribo voy a ser yo y yo no voy a inscribir más de 40 alumnos porque no tengo lugar en el aula. Y más allá que la secretaria me diga, este curso es bárbaro, esto, lo otro, no, solamente 40 porque si no, no sé dónde lo voy a sentar. Está bien, pero eso es una decisión a la cual llegaste a pesar de, porque le estás demostrando que no hay donde se siente la gente. Porque no tenés la estructura física. Tampoco hay posibilidad de que el docente capacite bien en un curso a más de 40 alumnos. Ajá. Sí, es así. Fabián, ¿qué quería decir? No, buenas tardes a todos, ¿cómo están? No, quería, sí, está muy bien lo que dijo Susi Poleto. Bueno, en el caso de Mendoza, si bien esa tarea... No se escucha, se te fue. No se te escucha. Bastante complica. Cuando Fabián, se complica, no se te ahí sí escucha. recién no se escucha. No se escucha. No se escucha, Dale, Vicky. lamentablemente. Bueno. Sí, ahí se te está escuchando. Ahí, ahora volviste, a ver, intentá decirlo. Sí. Sí, lo que quería decir que, tal cual dijo Susi Poleto, bueno, es una tarea que, bueno, en la cual participamos varios actores. Y recién cuando se pone un poco más la... Se te va el audio, Fabián, se te va el audio. En todo caso, arregla el tema de el micrófono, cómo le está saliendo, porque se te corta. Se te corta, Fabián. Fabián, se te corta. ¿Ahora? Ahora, a ver. Bien. Dale. Bueno, lo que decía que es una tarea bastante compleja en el cual participan varias personas del área y que recién ya toma cartas en el asunto Secretaría Académica o Decanato cuando se pone jodido con el tema de los cupos. Generalmente todos los años, yo creo que en todas... Se te fue. Se te fue. Facultades tenemos el mismo... Se fue. Bueno, lamentablemente, yo estoy quieto. No, se te está yendo la señal. Vicky, ¿qué querías decir? No, yo coincidía con lo que estaba diciendo Listo, Gilda. seguimos. Perdón. En AEDO es muy particular y hay un montón de detalles que tal vez en otros lugares están más sectorizados, pero en AEDO pasa todo por Secretaría Académica. Y está perfecto, o sea, todo esto es lo que nos están capacitando, que nos va a servir para más adelante también, pero en AEDO en particular no fue tenida en cuenta ni nuestra tecnicatura y tampoco ahora la licenciatura. Como que al revés, o sea, en lugar de ser un valor, y como veíamos en otras materias en el cuatrimestre pasado, el ver que nos vamos a capacitar o que nos estamos capacitando y que pueden contar con nosotros para cosas más interesantes, es como si fuésemos una amenaza. Sí, es verdad. Perdón pero yo soy más optimista. Creo que todo esto nos va a dar herramientas como para justamente interactuar y de alguna manera, con un poco de carácter y decisión, imponer nuestro punto de vista para justamente sumar energías. Obviamente que está siempre en manos de, bueno, pero uno dijo lo que tuvo que decir y uno salva su posición y lo puede decir y escribir. Entonces también expone
a esa autoridad. Y por otro lado también, digamos, aparte uno tiene que decir, pero miren que se van a encontrar que de repente todo el alumnado va a estar sentado en tal lugar, o no va a haber lugar, o va a colapsar tal cosa. Entonces, ante esa hipótesis, pero para decir todo eso, uno tiene que tener la data y tiene que tener justamente esos datos que te dan la autoestima como para decirlo, ¿no? Sí, hola. Sí, a ver. Yo comparto plenamente lo que dijo recién el compañero. Está también en el no docente transmitirle a las autoridades seguridad y conocimiento del tema. Porque como bien se dice, y es jodido decirlo, pero es real, las autoridades pasan y los no docentes permanecemos y conocemos la cultura organizacional de cada facultad. Conocemos las aulas, conocemos las especialidades, conocemos los bedeles y conocemos que el número de gente que aspira para ingresar a principio de año y con el que realmente termina el número que termina antes que termine el primer semestre, sabemos que después se debilita muchísimo. Es un tema muy particular y muy complejo el tema de las aulas. Pero con respecto a las autoridades, seguro que hay autoridades más permeables que otros. Pero nosotros, me parece que, como bien dijo recién el compañero, debemos, no sé si la palabra justamente es imponernos, pero sí darles la certeza a ella que nosotros conocemos la cuestión. Y por eso nos seguimos capacitando, o sea, eso lo tenemos recontra claro, pero hoy, el cuánto nos dejan intervenir es mínimo. Nada, no nos dejan intervenir en El nada. tema es que tenemos que armar tenemos que sí o sí empezar a armar el camino. No es fácil y hay que empezar a armar el camino. Sí, lo que pasa Entonces, es que cuando uno sacó un poquitito más la cabeza a flote, ya se creó el peor enemigo. Esta persona peligrosa, no llega ni la punta. yo estoy convencida de que el camino se gesta y se va armando. Y yo tengo la posibilidad de ir armando pequeñas cuestiones. Los cambios no son de un día para el otro, los cambios llevan sus tiempos y yo tengo que tratar de ir mirando para ver qué proyecto puedo presentar, ver cómo puedo mejorar alguna situación, buscar las alternativas. Tarde o temprano uno va abriendo los caminos. Vuelvo a repetir, el tema es cómo vamos avanzando y cómo nos vamos posicionando como personal de apoyo académico que tiene un cierto nivel de conocimiento y que sabe medianamente cuáles son las cosas positivas y negativas, porque lleva sus años y porque tiene y tiene ese conocimiento que le da la práctica. Ahora están incorporando el conocimiento desde la teoría. Entonces, pensar un proyecto lo tengo que pensar desde mi lugar como gestor. Lo que yo quiero que esto les quede claro. No como el personal de apoyo académico que no, soy un gestor de una universidad pública que tiene estas características y sobre estas características yo tengo que modificar y armar el proyecto. Y normalmente todo proyecto, más en las universidades públicas, son transversales la mayoría, salvo cuestiones de edilicias, son transversales. Yo voy a necesitar de distintas personas. No solamente yo o mi oficina, porque mi oficina o mi lugar de trabajo necesita de otra. Entonces yo tengo que pensarlo desde una transversalidad. No lo puedo pensar desde mi oficina sola, porque todo cambio y toda gestión es transversal. Se tocan desde distintos lugares. Lo que yo les daba el ejemplo, desde lo que me pedía una profesora, es porque además no está mirando desde la gestión, no mira la gestión. Está mirando que tienen que entrar la mayor cantidad de chicos posible, pero no mira la gestión. No está mirando, fantástico, sería fantástico, como en el 83, 2.400 alumnos en cada universidad, en cada facultad, fantástico.
tenías más turnos, no tenías los turnos, era un caos, iba, venía, ¿no? Fantástico, pongamos eso. Ahora, ¿qué estoy brindando yo como universidad? Entonces, buscar este tipo de cosas, ver, porque además las universidades se han diversificado de tal manera ahora que tienen distintos tipos de actividades de manera permanente, entonces yo tengo que trabajar transversalmente, tengo que tener un conocimiento marco, sí o sí, y cuando planteo los diseños tienen que salir desde la transversalidad. No lo puedo hacer porque mi oficina en algún momento va a tocar a otra. Sí o sí. Algo toca. Puede ser lo que sea. No me voy a poner a dar ejemplos de lo que han estado planteando, pero me toca a otra oficina. El tocar a otra oficina, necesito de la ayuda de esa oficina. Entonces, si me toca a otra oficina, también tengo que ir a hablar con esa otra oficina. Pero que esa Perdón, otra oficina profe. tiene otra secretaría. Sí. Es que siempre se tocan, es inevitable que se toquen. Siempre por alguna función u otra se van a tocar, no es que nunca se puede tocar una oficina, siempre, no importa si es académica o lo otro, siempre de algún punto u otro se van a tocar las oficinas. Sí, siempre se toca. Entonces yo no puedo pensar un diseño de un proyecto de algo si no la veo desde la transversalidad. Y pensando desde el plan estratégico o desde la misión y la visión, cuidado, porque es fundamental eso también. Cuidado. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Les voy a compartir que me salí del aula del autor. Les voy a compartir la actividad y se las voy a ir explicando. Vamos a compartir la actividad. Bien, vamos a ir a la unidad 4, la actividad. Es actividad de análisis. Pueden después ustedes al diseño de su proyecto, cuando lo terminen y lo presenten, pueden incorporarle parte de lo que es el sistema de control. ¿Qué tienen que hacer en el trabajo práctico? Ese perfil más técnico. Sí, cierto. Ah, no les he subido las consignas del trabajo práctico. Yo lo andaba buscando, ahora se las subo. Trabajo práctico número 4. Espérenme un segundito, que ahí les digo lo que tienen que hacer. Van a tener que hacer análisis. Es decir, van a tener que aplicar la teoría a situaciones que no se pueden, porque recuerden que el sistema de control tiene que ver con un proyecto en ejecución. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Espérenme un segundito que se me abra el archivo. Bueno. Ahora, bueno.
Qué lento que estamos. A ver. Uno es un análisis de algún proyecto, si hay alguno en ejecución y que puedan ustedes tratar de verlo desde la web. Y si no, hacer un análisis de ustedes. Bien, no se me abre el archivo. Actividades de la unidad 4, acá lo tenemos. Analizar una situación que haya tocado vivir, ¿lo ven? Se cortó, Claudia, a ver. Analizar una situación educativa, laboral, familiar. Les voy a subir el archivo para que sepan lo que es. Que les haya tocado vivir, donde se haya dispuesto un tipo de control continuo y de alta intensidad. Ahí van a tener que analizar qué impacto genera este tipo de control en el desarrollo de las actividades en función de lo que dice la teoría, en lo que se supervisa y en el propio supervisador, o sea, en el propio director del proyecto. Después tienen dos ejemplos sobre dos situaciones de un proyecto determinado, donde han determinado distintas dos maneras de ver el sistema de control. Y ustedes tienen que detectar cuáles han sido esos tipos de control que han llevado a cabo según la teoría. Incorporar a su propio proyecto un momento en que realizarán procesos de control y tienen la lectura obligatoria de dos textos de dos libros que ya tienen ustedes desde la unidad 1. Entonces, son situaciones X que ustedes tienen que analizarla desde el punto de vista de la teoría. Es decir, ante esta situación se utiliza tal dispositivo de control por tal razón, tal situación, ayuda tal. ¿Estamos? Recuerden que los proyectos de control se manejan fundamentalmente. Los proyectos de control se manejan cuando los proyectos ya están atravesados, se están ejecutando. Entonces la idea es que ante situaciones, ustedes analicen con la teoría qué tipos de control se están utilizando. Y que a su proyecto le incorporen qué parte evaluarían y por qué lo evaluarían a esa parte. Tampoco, lo que nos quedan son más situaciones de análisis. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, a mí me tocó particularmente trabajar en acreditación, ¿sí? Sí. Y bueno, en esa época, bueno, hay fechas que cumplir. Entonces se establecían para tal tiempo tienen que estar todas las fichas docentes, tal tiempo las fichas de tal. Y Bueno, en esos fíjate, tiempos, en función de eso, ¿qué tipo de control, qué tipo de los ejemplos de control se ha utilizado para poder llevar a cabo eso? por ejemplo, reuniones periódicas con los directores de departamento donde se les decía qué fecha, qué se había cumplido y qué no. Claro, a eso, ¿qué tipo de control se... O sea, esta actividad se realizó a través de tal tipo de control por esto, por esto, por esto. Bien. Yo sé que las preguntas van a aparecer después, cuando empiecen a leer acá y avancen. Pero bueno. Otra cosa, no sé quiénes, los que hasta mañana tendremos tiempo, Ricardo, después volvete a compartir en el grupo para los que estén interesados en el conversatorio,
para después trabajar con los que estén interesados en hacer el conversatorio, con los temas, que lo que sea, recuerden que no es obligatorio, eso lo hacen quienes quieren. Los temas que empezaríamos es el tema de la oratoria, trabajar algo sobre el tema de la extensión social, que habría que determinar qué de la extensión social. El tema del video de la reforma universitaria, ahí tenemos que determinar, por eso nos dedicaríamos solamente a trabajarlo con la gente que esté interesada. Ver el tema de la reforma universitaria qué y la responsabilidad social universitaria cómo iría. Yo lo haría miércoles a las 19, a ver si están medianamente de acuerdo, para hacer 2 o 3 temas, sin necesidad de que sea obligatorio. Y sería miércoles a las 19. ¿Les parece ese horario? Sí, está bueno. El miércoles Sí, me pareció. No sería este miércoles porque tenemos que organizarlo bien. Mañana cerraríamos el tema de la encuesta y ya veríamos cómo hacemos para poder, con la gente que esté interesada, ver cómo organizamos los temas, qué es lo que trabajaríamos, qué no trabajaríamos, sobre qué debatiríamos. Puede entrar el tema de la autoestima del no docente, o cómo nos consideran, claro, a ver si podemos levantar un poquito esto de que no nos dejan, tratar de poner un poco más de onda. Sí, es muy particular, no es que simplemente no nos dejen, y tampoco es con todos. Hay otros que realmente nos toman como un valor, pero justo ahí tocaste algo en donde ha habido ataques directos, y ni siquiera fue, o sea, no fue conmigo, pero es así, en Aedo se vive muy así. Bueno, habrá que ver, qué sé yo. La idea sería esa, trabajar con los por ahí frente a los iluminados, el tema queda en la disyuntiva, si dejás que se caiga él, se caiga toda la gestión o qué. Entonces estás vos cuestionándote siempre por qué lado encarás. También. Bueno, vemos después nos comunicamos, vemos cómo a lo mejor por un correo, ya veo cómo hacemos para organizar esto de los conversatorios y poder discutir. Nos vemos el lunes que viene, descansa. El lunes que viene no nos vemos. No nos vemos nada. Bueno, a lo mejor me junto el lunes que viene para organizar el tema del conversatorio, que ya vemos. Estaría bueno. Para organizarlo y todo, que ya se trabajaría pura y exclusivamente con la gente que quiere. Bueno, gracias. ¿Vamos? Bueno. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao. Sí. Chau, chau. Saludos a todos.